Ese es nuestro testimonio, que en el Señor Jesús está nuestra confianza. Y es una confianza profunda, es una confianza firme que nosotros creemos. Ahora vamos a orarle a un Dios que ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Él porque sabemos que Él nos ama y provee para nosotros, así que oremos. Gracias por la manera en que nos amas y de la manera como expresas nuestro amor para con nosotros, por venir a esta tierra en forma de Jesús y pagar por nuestras culpas. Gracias porque nos perdonas y pido por las personas que están escuchando, que nunca han experimentado este amor. Yo estoy confiado en que yo sabía, que tú sabes que tú los trajiste y que nos estás llamando para que puedan escuchar y para que puedan recibir esta invitación como tu hijo en el único Salvador, que ponga su confianza en Él y, y que sepamos que de aparte de ti nada podemos hacer. Háblanos a través de tu palabra y que podamos dedicarnos a ti en el nombre de tu Hijo. Amén. Es bueno estar con ustedes y vamos a continuar con nuestro estudio que empezamos desde hace algunas semanas atrás en el libro de Josué. El título de nuestra serie de estudio es La victoria, nuestra nueva forma de vida. Es nuestra nueva normal. Estamos tratado de ver cómo podemos descifrar esta vida en victoria. Y lo hemos hecho a través de ver cómo Dios guió al pueblo de Israel tras la victoria frente a Jericó. Y vemos cómo Dios específicamente nos dice lo que ellos debían hacer, y creo que esto nos proporciona como un patrón de lo que nosotros también debemos hacer para vivir esta vida en victoria. La última vez que estuvimos juntos nos vimos el capítulo 6 y vimos que ahí llegamos a este lugar gracioso en la historia donde Dios le daba la victoria al pueblo de Israel mientras ellos derrotaban a Jericó. Y vamos a recordar que la ciudad de Jericó es una de las ciudades más antiguas en nuestro mundo. Y que ellos tenían para resguardar esa ciudad y hacerla impenetrable, tenían estas murallas. Y que eran de 30 pies de altura. Imagínense cómo se verían estas murallas. Y esta ciudad se mantuvo así resguardada por muchos años. Y recuerden que mientras el pueblo de Israel caminaban frente a conseguir esta victoria, cómo se encontraba, cómo veían al pueblo de Israel para conquistar esta ciudad. Y recuerdan cuál fue la estrategia que Dios le dio al pueblo. Le dijo, van a caminar alrededor de la muralla y van a llevar el arco del pacto y van a caminar alrededor de la ciudad por 6 días, y el séptimo día van a caminar por 6 días y van a dar 6 vueltas alrededor. Y el séptimo día van a dar estas 6 vueltas y van a solamente a gritar, y cuando griten todas las murallas van a caer. Y cada día, por 6 días, ellos caminaron una sola vez alrededor de la muralla. Y el séptimo día ellos dieron 6 vueltas, y a la séptima vuelta ellos gritaron y las murallas cayeron. Pero esta victoria fue increíble, como Dios le dio la victoria en esta vida. Ahora vamos a entrar a una parte muy crítica de nuestro estudio, porque vamos a ver el versículo 7. Y vamos a ver inmediatamente cosas que son diferentes. Algo es diferente en esta historia. Cada capítulo en el libro de Josué comienza con una palabra. Ahora o entonces. Y nos dice
esta línea es como una consecuencia o una línea, un patrón en la línea de la historia que estamos siguiendo, hasta que llegamos al capítulo 7. Y cuando llegamos al capítulo 7, dice, hay como si fuera una interrupción de esa victoria. Este es un libro de victoria, pero en el capítulo 7 vemos es un capítulo de derrota. Entonces aquí comienza con el pero. Y desde ahora y ahora esto sucede y nos lleva a esta interrupción de victoria. Algo pasó que interrumpió este patrón de victoria. Y lo que hace este capítulo es que nos enseña que el peligro del pecar. Yo creo que este es un gran mensaje para nosotros porque nos permite ver en nuestra propia vida cómo pecamos y los peores pecados y a veces nos reímos. Y como caminamos en desobediencia a Dios, decimos, okay, no hay nada malo en esto. Pero quiero que aprendamos esta lección a través de lo que vemos en estos versículos. Porque hoy vamos a aprender la lección del peligro de pecar. Ahora en versículo 1 vimos un hombre que desobedeció los preceptos de Dios. Y nos permite ver lo que pensamos. El día que, cuando la nación de Israel, ellos habían visto esta gran victoria. Ellos estaban emocionados y cansados. Ellos volvieron a su campamento con esta victoria. Y cada uno se fue a su noche, todo emocionada por todo lo que había pasado, y estaban anticipando lo que Dios iba a hacer por ellos en los próximos días. Pero este hombre, Acán, él estaba en su tienda viendo, maquinando. Y como quizá a la medianoche él estaba ahí, a la medianoche mirando y pensando. Y se fue de su tienda. Me imagino que para esa noche la luna daba tanta luz y que podía verse cómo se movían las sombras a través del campamento. Me imagino que este hombre se hizo un camino donde su sombra no fuera vista, porque la luna era tan brillante que podía mostrar esa sombra. Y me imagino cómo él se paró frente a estas murallas y vio y recordaba cómo se veía todavía el humo de esas murallas cayendo. Y me imagino cómo él iba a través de esos residuos, de lo que quedaba de esas murallas hasta que llegó a la ciudad. Y él llegó hasta el lugar donde estaba en el mercado en la ciudad y algo llamó su atención. Quizás la manera como la luna alumbraba esas cosas. Y me imagino que cuando esto que le llama la atención lo levanta y era algo que nunca había visto y lo ve y lo mira a la luz de la luna y dijo, yo no había visto esto, pero esto es oro. Y aquí está, y este es oro. Y entonces su corazón comienza a latir más rápido y mira y dice, y lo puso en su bolsillo y sigue mirando entre la ciudad y ve otra cosa tirada en el suelo y dice, voy a mirar esto con más detalle. Y dice, era algo que era de leather, era algo de piel. Y cuando él se agacha para levantar este artículo de piel que le llama la atención, él dice, esto está lleno, y lo mira y dice,
y dice, oh, esto no es solamente piel, esta piel está llena de moneda, y cuando lo ve a la luz de la luna y comienza a escuchar todas esas monedas, y dice, y quizás él dice, puse. Y entonces cuando él mismo se da cuenta de que está parado frente a algo que está en una mesa, y él dice, tela, pero no es el tipo de tela que nosotros estamos acostumbrando a ver, esta tela es diferente. Se ve algo delicado, se ve algo de mucho valor y está brillando, y dice, esto es algo que yo nunca había experimentado, todos estos colores, y está más suave que ninguna otra tela. Así que él se la pone alrededor de su cuello y comienza a devolverse hacia el campamento. Y va a su tienda y comienza en su tienda a ver las cosas que él consiguió, y ves el oro y ve las telas y ve ese oro, y comienza a tratar de esconderlo, lo envuelve y lo pone debajo de donde no pueda ser visto. Y comienza y pone su cama encima de todo esto que escondió, y dice, ok, ya lo tengo todo resuelto. Y él lo hizo. Nadie lo vio. Nadie sabe. Y nadie nunca va a saber, porque él lo hizo de una manera que nadie lo vio. Pero Dios sabía. Él siempre sabe. Él ve todo. Y Dios vio lo que Acán hizo. Y Dios vio que él desobedió. Y él vio como él no le importaron sus mandamientos, porque Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel que fueran alrededor de la muralla por 6 días. Y dijo en este momento, y él les había instruido específicamente que cuando estas murallas caigan, no tomen nada de lo que esta ciudad haya ahí. Y a Dios no les dio específicamente que ningún oro, ninguna plata, ningún tipo de metal lo tomaran de esa ciudad. Y entonces vemos en este versículo, en el capítulo 2, del versículo 7, eso, Josué, que estaba como en el capítulo 1. Dice, Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, que está cerca de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Y poco después regresaron y le dieron al siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos a Jai. Esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Pero esta razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. Y el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido hasta la puerta de la ciudad, hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Los acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Y Josué les reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Y cananeos se enteran y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodean y exterminan. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó, levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concreté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acercaron
su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica el pueblo y diles que se consagren para mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentarán a sus clanes. Y el clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a su varón. Y en el versículo 16 le dice: al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó a llamar una por una las tribus de Israel. Y le pregunta: dime qué has hecho, por favor. Y dice Acán, le dijo: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel, esta es mi falta. Vi el botín, un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces lo escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Y entonces Josué enseguida envió unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán, y allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Los recogieron y se lo llevaron a Josué y los israelitas, quienes se presentaron al Señor. Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Y cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta gran desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Esta es una historia interesante, pero creo que nos enseña algo vital para nosotros. Yo creo que hay tres lecciones que tres verdades que podemos aprender de este versículo, para que podamos reconocer cuál es la verdad del pecado, cuál es el peligro del pecado. La primera es, esta historia revela el poder del pecado. El pecado es poderoso en nuestra vida. En esta historia ridícula, yo no sé si ustedes pueden ver, y en esta descripción puedo ver por qué Dios odia el pecado. Nosotros pensamos, muchos de nosotros quizás pensamos que Dios es porque pensamos y vemos a Dios como que es un viejo con una barba larga y que realmente no quiere que nosotros nos divirtamos. Y cuando vengamos a ver, vemos que no, cuando leemos las escrituras nos damos cuenta de que esto no tiene nada que ver en realidad. Es porque este pecado se pone en medio para que nosotros no tengamos esa victoria que Él quiere que nosotros experimentamos, y Él odia el pecado porque interrumpe ese camino de victoria que Él tiene planeado para nosotros. El pecado nos roba las fuerzas, nos quita el gozo, nos quita esa relación con nuestro Padre, y el que experimentemos ese poder y esa fuerza que debemos dar. Dios nos había dado la victoria sobre un ejército. Él le dijo, camina y posesiónate de esta tierra. Y quiero que tú estés en esa posición de victoria, y aún así peca. Y eso siempre está el deseo. Dios odia el pecado porque nos destruye. Y creo que otra de estas razones es porque Dios, no solamente porque nos destruye, es porque nos aleja también de que podamos conocer todo lo que Dios tiene para nosotros preparado. Este tiempo nos preocupamos y quizás en vez de caminar en este poder de Dios, nos quita ese poder para que caminemos para que sobrevivamos en vez de vencer.
Yo realmente odio lo que el pecado nos hace a nosotros. Y lo que hace es separarnos de Él. Él es un Dios santo. Él quiere tener esta relación con nosotros, pero el pecado está ahí en medio. Además, la Biblia nos dice en el libro de Salmos, capítulo 6, 66, Dios dice que si hay pecado en nuestra vida, yo no puedo tener una vida de relación. Yo no puedo estar involucrado en tu vida. No quiere decir porque todos somos pecadores. Lo que está diciendo es que lo que habla específicamente es de este pecado que nosotros queremos y mantenemos en nuestra vida y que no queremos dejar ir. Yo no entiendo por qué Dios no puede hacer eso, no tiene ningún sentido. Y podemos toda serie de excusas cuando lo que queremos es mantenerlo. Lo que queremos es que este pecado se mantenga en nuestra vida y lo excusamos para que no queremos dárselo a Dios, no la queremos dejar ir, porque es parte de nosotros. Dice, este tipo de pecado es lo que destruye nuestra relación. Y cuando oramos, no te puedo escuchar, no puedo intervenir en tu vida porque este pecado que tú estás manteniendo y que quieres y excusas y no quieres dejar ir, está en el camino y está quitando, está impidiendo que mi poder se manifieste en tu vida. Y por eso ese pecado que tú mantienes y quieres mantener y que tú sabes y que mientras tú lo mantengas en tu vida por años y años, digo, no puedo hacer lo que yo tengo que hacer en tu vida, lo que yo he prometido, mi plan para ti, no lo puedo cumplir porque estás manteniendo este pecado porque no me lo entregas. Entrega porque simplemente no lo rindes delante de mí. Josué hizo lo que nosotros quisiéramos hacer como el pecado, dice, alaba. Josué se le había prometido toda la victoria, pero no fue que solamente ellos perdieron, sino de la manera como perdieron. Fue algo bochornoso, y Josué se veía y decía, pero ¿qué ha pasado, Adonai? ¿Qué ha pasado que tú me trajiste, que estábamos aquí orando y Dios no los escuchó? Porque al final lo que Dios hace al final del día, le dice, levántate, Josué, no estés turbado. Hay un tiempo en el que nosotros debemos orar y hay un tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de arrepentirse, no es el tiempo de orar. El problema no soy yo, el problema es tú. Yo quiero que ustedes se den cuenta en algo, hermanos, aquí es que Josué hace algo que nosotros, no sé cómo llamar, familiar. Cuando las cosas no van de la manera que nosotros que queremos, le echamos la culpa a Dios. Él le dice a Dios, es tu culpa que nosotros no hagamos ganado, porque miren lo que le dice, ¿para qué nos trajiste a este lugar? Para que nos destruyan. Hubiéramos estado mejor allá antes de que cruzáramos el Jordán. Y Dios acababa de mostrarle su gran poder en Jericó, derrotando a Jericó. Y recuerden cómo abrió el Jordán para ustedes. Y ahora Josué está molesto con Dios y le dijo, porque hay momentos en nuestra vida donde yo creo que como Josué nosotros tenemos momentos en nuestra vida donde nos enojamos contra Dios y le decimos, ¿por qué Dios permite que este tipo de cosas me pasen a mí? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué permitiste que pasara aquello? Y yo quiero que tú sepas que lo que Dios te está respondiendo, como le respondió José, el motivo por lo que te está pasando es por el pecado que hay en tu vida y esta derrota que estás experimentando en tu vida, es porque tienes pecado. Deshazte del pecado que te aleja de mí, yo voy a poder obrar en ti. Pero no diciéndole, es tu culpa. Y Dios le dice, no es mi culpa. Así que Dios le dice, hey, levántate y es tiempo de arrepentirte. Y Dios nos dice a nosotros, como le decía a Josué, tú nunca vas a ser el hombre que yo quiero que tú seas, a menos que te arrepientas y saques el pecado. Así que ese pecado que estás manteniendo en tu vida,
que estás alimentando y estás y este pecado que nos está separando de Dios. Y hay otra razón que nos aleja de Dios. Y es además también que este pecado no solamente nos separa de Dios, ese pecado solamente también nos hiere a nosotros y hiere a las personas que están alrededor de nosotros. Yo recuerdo cuando yo era un niño, teníamos era un calentador que teníamos en el piso, teníamos un calentador. Y recuerdo a mi papá me decía, cuando iban para algún sitio, no te pares en el calentador del piso, no te pares en el calentador. Y nos dejaban a nosotras dos, a mi hermano. Y yo me preguntaba, porque algunas veces nos dejaban a mí y a mi hermano en la casa y, ¿saben? Y yo recuerdo cuando un día nos dejaron solo a mí y a mi hermano en la casa y digo, ¿por qué será que mi papá me dice que no me pare en ese calentador? Así que saben, yo soy muy superficial en este tipo de cosas, así que yo hice lo que... Así que ese día yo decidí averiguar por mí mismo, y ustedes saben que yo soy un poco superficial en eso, me paré en el calentador que estaba en el piso y que ese día cuando mis padres llegaron, después de dejarnos solos a mí y mi hermano, me encontraron a mí con mis dos pies metidos en una vasija de agua. Y saben, mi papá lo que me dijo, ¿sabes por qué yo te había dicho que no te pararas arriba del calentador del piso? Y es porque yo quería evitarte ese dolor. Pero yo quiero que ustedes entiendan que el pecado que tú estás manteniendo en nuestra vida también hiere a las personas que están alrededor de ti. Hay momentos en mi vida, yo como papá, que no he hecho decisiones, que he hecho decisiones y he seguido. Y yo les voy a decir, yo he tomado decisiones bien tontas en la parte financiera y yo he visto cómo esto ha herido a mi familia. Y me acuerdo de haber tomado estas decisiones sin orar a Dios y sin pensarlo. Y este tipo de decisiones hirieron a mi esposa y a mi familia. Vemos quiero que veamos, hermanos, que cuando nosotros pecamos también herimos a otras personas. Y nosotros cuando vemos que nuestra vida, cuando nuestros hijos caminan en desobediencia, como ellos llevan los frutos. Y quiero que nosotros mantengamos que Dios odia el pecado porque nos separa y no nos deja vivir la vida en victoria, sino que vivimos derrotados. Y la otra cosa que quiero que veamos en la historia es que hay un proceso en el pecar, desde el versículo hasta el versículo 20, donde Josué le dice a Acán, por favor, dime lo que ha pasado. Y él le dice, desde el versículo, hay 4 pasos que vemos como el pecado destruye nuestras vidas. Y cuando Josué le pregunta, Acán, dime lo que has hecho, él le dice, yo escondí. Yo sé lo que Dios dice, yo sé lo que Dios me ha prometido para mí, pero yo me pregunto, o yo comienzo quizás como el pecado desde Eva, comencé a pensar, ¿por qué será que Dios no quiere que yo tome esto? Y empecé a hacer excusa para tomar o para pecar. Esto era lo que pasaba por la mente de Dan. Si yo lo dejé ahí, se va a perder, nadie lo va a ver. Y el pecado es lo primero, nosotros lo vemos. Y entonces comienzo a hacer preguntas a mí mismo, ¿y por qué no lo puedo tomar? ¿Y por qué Dios me dice que no lo haga? Y cuando lo veo, lo quiero, lo deseo. Y este deseo es lo que nos lleva a un argumento
que va a ser nuestra excusa para tomarlo. Es como tener esa fiebre por tener un nuevo carro. Y quizás que no, es como cuando tú tienes un carro y quieres un carro nuevo. Y entonces comienzas a buscarle excusas, pequeñas cosas para cambiar de carro. Y comienzo a decir, yo lo veo, yo lo quiero, yo lo deseo. Y entonces comienzo a buscarle faltas. Y entonces tomo la decisión porque vi y lo cubrí. Él lo tomó y lo escondió. Y lo que significa el esconder es justificar. La razón por la que el pecado está en nuestra vida es porque el pecado está en nuestra vida y nosotros lo excusamos con cualquier cosa. Mi esposo, casi nadie, mi esposo no lo entiende, mi esposa no lo entiende, pero todas estas, nadie lo va a entender porque yo sé por qué estoy haciendo. Y la razón es porque es la que lo escondo. Y esto es lo que me gusta de esto. Hay un proceso. Y el Nuevo Testamento lo pone en el libro de Juan, es lo que dice 5. Y lo que dice es como un pescador pesca. Y los deseos de los ojos, y los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida. Y lo que dice es que Satanás es que él nos seduce y dice, ok, cuando nosotros estamos pescando, y no sé si ustedes están relacionados con el proceso de pescar, pero cuando nosotros pescamos no usamos la misma carnada para pescar diferentes tipos de pescado. Y de la manera como el enemigo nos los presenta, es que realmente Dios te ha dicho que no lo hagas, pero Él te lo va a poner, lo miras y lo escondes y lo justificas. Y de esa manera nosotros nos quedamos como el pescado cuando cae en la carnada, nos quedamos enganchados. Pero aquí hay una buena noticia. Si hay una progresión en el pecado, yo les quiero decir, mis hermanos, que para cada progresión, para cada momento de pecado, Dios ha provisto una manera de salir. Cuando tuvimos esta conversación, nosotros lo que podemos aprender para cada una de estas partes es cuando Acán estaba en el momento de irse, él se hubiera devuelto, hubiera dicho, Dios, yo sé que tú me has dado la victoria, dame por favor la fortaleza, hubiera sido una historia diferente. Si Acán se hubiera devuelto en ese momento, hubiera dicho a él mismo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y saben qué? Y tú quizás nosotros debemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo puede venir eso a tu vida? ¿Cómo es que te has hecho amigo de ese pecado? ¿Cómo los has escuchado? Y hay pecados que nosotros justificamos de una manera y que nosotros nos agarramos y nos afianzamos y nos damos cuenta de que es, y lo que nosotros Dios nos pide es que nos dejemos ir. No hay nada. Hay una progresión en el pecado. Cuando te veas siguiendo en este patrón, tienes que pararte del camino y decir, no, hasta aquí. Ayúdame, Jehová. Otra cosa que veo en estos capítulos es que hay un precio en el pecado. La consecuencia del pecado el precio del pecado es enorme. Cada uno sabemos el precio del pecado. Vemos que la muerte es la consecuencia del pecado y no solamente de nosotros, sino de toda nuestra familia. Hay consecuencias para nuestro pecado. La Biblia dice de esta manera que la paga del pecado es muerte. Si nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, estás bajo la condenación del pecado hasta la muerte. Y no hay nada que puedas hacer y vas a morir. Y no va a haber ningún doctor en este planeta, no hay ningún medicamento que va a poder para que mueras. Vamos a morir.
y vas a entrar a la eternidad y vas a morir, pero vas a morir como pecador, alejado de Dios, y vas a morir alejado de Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ama. Y lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Él lo hace por nosotros. Y la consecuencia del pecado es muerte. Así que Jesús vino a la tierra y vivió una vida sin pecado y murió en la cruz y murió y estaba sin pecado. Pues Jesús murió. Yo le acabo de decir que morimos porque somos pecadores, pero Jesús murió sin pecado como una paga por nuestros propios pecados. Si estás aquí o estás escuchando en línea, yo quiero que tú sepas es que puedes alejarte de tu pecado y recibir el perdón, y Dios te va a restaurar y te va a guiar hacia un camino de victoria. Y si eres cristiano y estás el día de hoy escuchando y estás manteniendo este pecado y estás justificando y te estás agarrando de él y estás diciendo está bien, puedes seguir, quiero decirte que Dios sabe. No es divertido, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. Hoy podemos estar restaurados mientras confesamos nuestros pecados y nos alejamos. Y en la persona de Jesucristo podemos encontrar gracia para comenzar con nuestra vida de una manera nueva en Él. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por el mensaje que nos has dado a través de este libro de Josué. Gracias porque tú pones en este camino, esta derrota, para que nosotros no podamos ver a nosotros mismos. Para los que están mirando en línea, pones tu dedo en la llaga para que nosotros podamos vernos y podamos pedir y nos podamos llamar pecador, para que veamos nuestro pecado. Yo oro para que hoy sea el día en que nosotros podamos confesar y arrepentirnos y alejar de nuestro pecado y vivamos una vida en victoria. Y para aquellos que están escuchando que nunca han experimentado el poder, que sepan que todos somos pecadores, pero que tú nos ofreces vida eterna y que ahora puedan decir: yo no puedo cambiar por mí misma, yo te necesito, Jesús, y te recibo como mi Salvador. Y mientras viven este momento en su vida, yo sé que tú vas a intervenir. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si estás aquí el día de hoy y has hecho esta decisión y tienes más preguntas, hay personas que al final del mensaje, al final del servicio, van a poder ayudarte a contestar estas preguntas. Personas que están esperándote para orar para ti y van a ayudarte a seguir este camino como seguidor. Y si eres creyente y necesitas a alguien que ore por ti, hay personas que están listas para ayudarte a salir de ese pecado que está manteniendo oculto. Y si estás en línea, ahí está esta información donde pueden escribirnos. Gracias por estar aquí, permanecer fiel. Gracias por su fidelidad por servir y gracias por su fidelidad con sus diezmos de ofrenda. Estamos algunas semanas antes de Semana Santa, así que estamos algunas semanas antes del Easter. En esta semana hay personas que vemos en la escuela y en el trabajo que están abiertos para ir a la iglesia. Y todo lo único que tenemos que hacer es invitarlos. En estas semanas de Semana Santa, de Easter, es un momento perfecto para invitarlos a ir a la iglesia. Así que podemos invitarlos a la iglesia. Vamos a tener el servicio. Está el domingo 17 de abril. Vamos a preparar un mensaje especialmente para invitados.
church. It was great. We grew. We came to know Christ there. And in that letter, they told me how they came here. They said, we were Les voy a in contar una historia Ephesus sobre on una this pareja last que finalmente terminaron mudándose para Ságano y ellos estaban yendo y viniendo, pero ellos decidieron que necesitaban una iglesia más cerca. Pero les voy a compartir esta carta de estas personas que he stood up and he says, hey guys, I just want to tell you if you don't have any place to go to church on Easter Sunday, I want to invite you to come to our church on Easter. ellos me escribieron una carta dejándome saber cómo fue que llegaron a esta iglesia. Hubo una persona que estaba ahí parándose, que estaba parado y le dijo, si no tienen dónde ir a esta iglesia para Semana Santa, los quiero invitar para que vayan a la iglesia. Así que no sabemos de la manera como nuestras palabras, una simple invitación puede impactar a las personas. Así que esa puede ser tu historia. Solamente tiene que decir, hey, sister, no sé si que alguna vez has ido a la iglesia o si no sabes dónde ir. Tenemos algunas invitaciones afuera donde están las televisiones y pueden tomar ese tipo de invitaciones para que se la puedan dar a las personas y eso puede ayudarlos también. Así que lo estoy animando para que inviten a personas. Y la semana que viene tenemos una cena en la Santa Cena para que podamos compartir lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, para que compartamos con otros la victoria y que Dios nos ha dado sobre el pecado. Vamos a terminar en oración. Este libro de Josué ha sido muy interesante. Y hemos confrontado con algunas realidades. Y hay muchas realidades en nuestra vida en las que nosotros nos vemos para caminar en el nombre de Jesús. Amén.